Durante años se habló de un triángulo amoroso que estremeció a Hollywood, pero jamás nadie se atrevió a confirmarlo. Hoy, por primera vez, Gael García Bernal rompe el silencio y lo dice todo, si realmente le fue infiel o no a Natalie Portman con Dolores Fonzi, qué ocurrió detrás de cámaras cuando las miradas se cruzaron y, lo más impactante, quién es su nueva pareja actual. Una confesión que muchos pensaban que nunca llegaría, y que podría cambiar por completo la imagen del actor mexicano más querido de su generación a sus 47 años. Gael García Bernal sorprendió al mundo entero con una confesión que pocos esperaban escuchar de su propia voz. Frente a las cámaras, con una calma que solo da la verdad, dijo, durante años se dijeron muchas cosas, pero ahora quiero que se escuche de mí. Sí, amé a Natalie, y sí, hubo momentos en los que no fui el hombre que debía ser. Dolores fue parte de esa confusión, una etapa de mi vida que me dolió y me enseñó más de lo que imaginé. Pero hoy amo de verdad. Con esas palabras, el actor mexicano rompió años de rumores y silencios. Sin miedo, habló de su pasado con Natalie Portman, de su relación con Dolores Fonzi, y reveló, para sorpresa de todos, quién es su nueva pareja actual, alguien que lo acompañó en silencio mientras el mundo especulaba. No quiero esconderme más. Si nos casamos, será porque él es a quien amo, confesó Gael con una sonrisa que desarmó a los presentes. No fue una decisión impulsiva, dijo Gael con voz serena, mirando al suelo por un instante. Nuestra relación lleva años construyéndose lejos del ruido, lejos de los reflectores, hemos pasado por todo, la distancia, la presión, los prejuicios, pero aquí seguimos, más fuertes que nunca. Mientras hablaba, el tono de su voz cambiaba. No había pose, no había estrategia mediática, solo verdad. Es alguien que me acompaña en lo simple, que me hace reír, que me devuelve al presente cuando me pierdo en mis pensamientos. Con él aprendí que el amor no necesita permiso. Esa frase, el amor no necesita permiso, se volvió símbolo inmediato. Un eco de libertad que recorrió las redes, la prensa y el corazón de muchos que aún callan por miedo. Gael no buscaba protagonismo ni bandera, pero su sinceridad se convirtió en inspiración. Durante muchos años viví con miedo, confesó. Miedo a decepcionar, miedo a no encajar, miedo a ser señalado, hasta que entendí que la única persona a la que no puedes mentirle es a ti mismo. La verdad es que no fue una revelación impulsiva, fue una decisión profundamente consciente. A esta altura de mi vida ya no tengo interés en esconderme, ni en construir versiones de mí. He crecido frente al público, me han visto cometer errores, enamorarme, caer, levantarme, y ahora simplemente quería mostrarme tal como soy. Las reacciones fueron hermosas, no lo voy a negar. Actores, amigos, directores, gente de todo el mundo me escribió mensajes de apoyo. Uno me dijo, gracias por tu honestidad, no sabes cuánto significa para muchos de nosotros. Y yo solo pude responder, no lo hice por aplausos. Lo hice porque quiero vivir tranquilo, porque merezco amar sin esconderme. Detrás de las luces, detrás de los premios, hay un ser humano que eligió la verdad. En una industria donde las apariencias lo son todo, preferí la autenticidad. En un mundo que todavía lucha por entender la diversidad, elegí el amor. Mi vida ha sido una película con muchos personajes, pero este soy yo, sin papeles, sin máscaras. Y esta vez, quiero que el guión lo escriba el corazón. He hecho las paces con mi pasado, y eso me da serenidad. No se trata de escándalo ni de polémica, sino de amor verdadero. Un amor que después de años de silencio, por fin puede decir su nombre, aunque yo prefiera llamarlo simplemente mi compañero. Nos conocimos hablando de cine, y terminamos hablando de la vida. Desde el primer día supe que había algo distinto. Coincidimos en un festival independiente, yo presentaba una película, él un proyecto visual experimental. Entre charlas sobre encuadres, música y filosofía, nació algo que no intentamos forzar. Era una conexión limpia, sin expectativas, sin máscaras. Con él no tenía que fingir nada. Al principio solo éramos amigos, compartíamos lecturas, cafés, caminatas, pero poco a poco esa amistad se volvió refugio. Nos entendíamos sin hablar. Él veía en mí al ser humano, no al actor. Y eso me desarmó. Yo estaba acostumbrado a ser observado, pero con él me sentí visto. De verdad. Su diferencia de edad nunca fue un obstáculo, al contrario, fue equilibrio. Yo aportaba calma, experiencia, y él traía frescura, espontaneidad, una energía que me hacía reír a carcajadas. Es curioso, dice entre risas, me hace sentir joven, pero no por lo físico, sino por la ilusión.
Durante años vivimos nuestra relación con discreción. Nunca la escondimos, pero tampoco necesitábamos exponerla. Nuestros mejores momentos no fueron en alfombras rojas, sino en tardes cocinando juntos, noches viendo películas antiguas, viajes cortos a pueblos donde nadie nos reconocía. Ahí descubrí que la felicidad puede ser silenciosa, que no necesita aplausos. Y algo que siempre admiré de él fue su paciencia. Jamás me presionó. Solo me dijo, cuando estés listo, yo voy a estar contigo. Y cumplió su palabra. Hubo un tiempo en el que no entendía lo que era amar sin miedo. Con Natalie viví una etapa hermosa, llena de admiración, de cariño, pero también de confusión. A veces el amor llega en momentos en los que uno no está listo, y uno termina lastimando sin querer. Yo no lo planeé, simplemente pasó. Con Dolores fue eso, un cruce de caminos que me hizo darme cuenta de que estaba buscando algo que ni siquiera sabía que me faltaba. No fue orgullo ni vanidad, fue una necesidad de entender quién era realmente. Y sí, dolió. Duele reconocer que lastimaste a alguien que no lo merecía. Pero también creo que cada historia te enseña algo, incluso las que se rompen. Después de eso aprendí que el amor no se grita, se demuestra. Y con él, con la persona que está conmigo hoy, todo cambió. Su amor no me pide nada, solo que sea quien soy. No hay exigencias, ni apariencias, ni expectativas. Cocinamos juntos, leemos poesía, a veces simplemente nos quedamos en silencio. Y en ese silencio hay paz. Cuando escribo o elijo proyectos, su opinión es la única que realmente me importa. Me inspira, me reta, me hace pensar distinto. Lo nuestro no es una historia de escándalo, es una historia de calma. Esa calma que llega cuando dejas de querer encajar, cuando por fin te permite sentir sin miedo. Con él entendí que el amor no es tener, sino acompañar. No es llenar un vacío, sino caminar juntos. Nos casamos porque queremos celebrar la vida, no para demostrar nada, ni para provocar a nadie. El amor, cuando es verdadero, merece compartirse, sin artificios, sin espectáculo. Él me enseñó que amar no es un acto de valentía, es un acto de honestidad. Y tal vez por eso ahora puedo decir que encontré lo que siempre busqué, un amor que no pretende cambiar el mundo, pero que hace que el mío sea más habitable. Ser fiel a uno mismo no siempre es fácil, sobre todo cuando amas a personas que te importan profundamente y sabes que tus decisiones pueden herirlas. Antes de hacerlo público, supe que tenía que hablar primero con los míos, con mi familia y sobre todo con mis hijos. No quería que se enteraran por los titulares ni que alguien más contara mi historia. Quería que lo escucharan de mí, sin guiones, sin miedos. Me senté con ellos una tarde, en casa. Les dije, hay alguien muy importante en mi vida, alguien que me hace feliz. Me miraron con esa curiosidad tan limpia de los niños, esperando escuchar un nombre de mujer. Y entonces les dije, es un hombre. No hubo sorpresa, ni reproche, solo silencio. Y después, una sonrisa. Mi hijo mayor me dijo, papá, si estás feliz, nosotros también. Esa frase me partió el alma, pero al mismo tiempo me la reconstruyó. A veces creemos que los niños no entienden, pero entienden más de lo que imaginamos. Cuando hablé con mi familia, pensé que sería más difícil. Mi mamá, Pilar, me abrazó con lágrimas en los ojos y solo me dijo, hijo, lo importante no es a quién amas, sino cómo amas. Esa frase me dio una paz enorme. Sentí que todo el peso que había cargado por años se desvanecía. Siempre he tenido una relación muy cercana con mi familia, y aunque mi vida ha sido un torbellino entre rodajes y viajes, nunca he dejado de volver a mis raíces. Por eso, su apoyo fue un regalo. No necesitaba que me entendieran del todo, solo que me acompañaran. Y lo hicieron, sin discursos, sin juicios, con llamadas, con abrazos, con esos gestos pequeños que dicen más que 1000 palabras. Con el tiempo, mi pareja empezó a formar parte de ese mismo círculo. Se integró con naturalidad, comidas familiares, risas con los niños, viajes juntos, todo fluyó sin necesidad de forzar nada. Mis hijos lo aceptaron como alguien que los respeta, que los cuida, que los hace reír. Y creo que eso fue lo más importante. Siempre he creído que la mejor forma de educar es con el ejemplo. No puedo enseñarles a amar si yo mismo no me atrevo a hacerlo. Ellos deben saber que el amor no se esconde. Y lo entendieron mejor que nadie. Me enseñaron que el amor no necesita etiquetas, que cuando hay respeto, todo encaja. Claro, no todos los comentarios fueron positivos. Algunos medios quisieron armar polémica, otros cuestionaron mis decisiones, pero yo preferí no responder. No le debo explicaciones a nadie, excepto a mis hijos. Esa calma me costó años,
pero ahora entiendo que el silencio también puede ser una respuesta. Miles de personas me escribieron para agradecerme, para decirme que se sintieron menos solos al escuchar mi historia. Y eso ya lo hace valer la pena. Hoy vivo la paternidad desde otro lugar, más pleno, más consciente. No solo como padre, sino como alguien que intenta dar el ejemplo. Quiero que mis hijos crezcan sabiendo que la felicidad no depende de lo que los demás piensen, sino de la libertad de ser uno mismo. A veces, cuando los veo jugar con mi pareja, cuando compartimos una cena o una tarde cualquiera, me detengo un segundo y pienso, esta es mi mejor escena. Un hombre que un día temió el rechazo, ahora rodeado de risas, complicidad y amor verdadero. Con el tiempo descubrí que la aceptación más importante no viene de afuera. Nace en casa, en los ojos de quienes te aman sin condiciones. Si mis hijos me ven feliz, entonces ya entendieron todo. Durante años viví dividido entre dos mundos, el de la ficción, donde podía ser quien quisiera, y el de la realidad, donde me sentía obligado a hacer lo que los demás esperaban. Desde joven la fama me envolvió. Mi rostro estaba en carteles, en revistas, en alfombras rojas. Todos hablaban del actor, del símbolo latino, del hombre perfecto, pero pocos se preguntaban quién era realmente Gael detrás de las luces. Podía interpretar la vulnerabilidad frente a una cámara, pero fuera de ella me la prohibía. Había construido una coraza, sonrisas medidas, respuestas cuidadosas, silencios estratégicos. No por vanidad, sino por miedo. Miedo a decepcionar, a perder lo que había construido, a ser juzgado por un mundo que no estaba listo para escuchar ciertas verdades. El peso de la expectativa fue mi sombra durante años. En cada set, en cada entrevista, sentía que debía representar algo más que a mí mismo. Era como si todos me hubieran asignado un papel que nunca audicioné. Y con el tiempo, ese silencio empezó a asfixiarme. Vivía rodeado de éxito, pero cada vez más lejos de mi propia paz. La fama puede ser una jaula de oro, brilla por fuera, pero por dentro te roba el aire. Me refugiaba en el trabajo, en los rodajes, en los viajes. Cada personaje era una forma de escapar, de olvidarme por un rato de quién era. Pero cuando las cámaras se apagaban, la soledad volvía con más fuerza. Me miraba al espejo y me preguntaba, ¿por qué sigo fingiendo? ¿Por qué me escondo de mí mismo? No fue un proceso rápido. Fue una batalla interna, lenta y dolorosa. Hubo noches en las que me reproché mi cobardía, días en los que sentí rabia por no poder decir lo que realmente sentía. Vivía en contradicción, predicaba libertad en mis películas, pero no me la daba a mí mismo. Todo empezó a cambiar en una conversación casual con un amigo, también actor, que había pasado por algo parecido. Me dijo algo que me sacudió, no tienes que explicar quién eres, solo tienes que dejar de esconderlo. Esa frase me partió en dos. La primera vez que dije en voz alta, estoy enamorado de un hombre, sentí algo que no había sentido en años, ligereza. No todo fue fácil, claro. Hubo miradas incómodas, comentarios innecesarios, malentendidos, pero también hubo abrazos, risas, y una sensación de verdad que ningún reconocimiento profesional me había dado jamás. Descubrí que ser valiente no significa no tener miedo, significa hacer lo correcto a pesar del miedo. Y a medida que avanzaba en ese proceso, algo dentro de mí empezó a cambiar. Mi forma de actuar, mi forma de mirar la vida, incluso la forma en que elegía mis papeles. Antes buscaba personajes que me hicieran parecer perfecto, ahora busco historias que me acerquen a mi propia humanidad. Ser actor dejó de ser mi máscara, se volvió mi manera de entenderme. Me di cuenta de que el público no necesita que seas inalcanzable, necesita que seas real. Esa búsqueda de verdad empezó a tocar cada rincón de mi vida. Dejé de huir de mi identidad, comencé a abrazarla. A hablar de ella con naturalidad, sin etiquetas, sin disculpas. Pasé demasiado tiempo intentando encajar. Hoy solo quiero pertenecerme a mí mismo. Y no se trata de valentía. No fue un acto heroico, fue necesidad. Porque llega un punto en el que callar duele más que hablar. Ahora, cuando miro hacia atrás, no siento culpa, siento gratitud. No por lo que sufrí, sino por lo que aprendí. Si no hubiera pasado por el silencio, nunca habría entendido el valor de mi propia voz. El hombre que un día interpretó a revolucionarios, poetas y soñadores, terminó convirtiéndose en uno. Solo que esta vez, el cambio no ocurrió en una película, ocurrió dentro de mí. Cuando me preguntan qué he aprendido después de todo, sonrío, respiro profundo y solo puedo decir una cosa, he aprendido que el amor no necesita permiso para existir. Esa frase me acompaña siempre. Es simple, pero encierra todo.
Ya no hablo desde el miedo ni desde la necesidad de aprobación. Hablo desde la experiencia de alguien que cruzó el fuego de la duda y llegó al otro lado con el corazón intacto. Pasé muchos años pidiendo perdón por sentir diferente, hasta que entendí que no tenía que pedir perdón, sino agradecer. Agradecer por poder amar, por poder sentir, por poder vivir en verdad. No busco ser símbolo de nada, ni portavoz de ninguna causa. No me mueve la bandera, me mueve la honestidad. No quiero representar a nadie. Quiero contar mi historia. Y si alguien, en ella, encuentra consuelo o inspiración, entonces eso será un regalo, no una meta. No quiero convencer a nadie de nada. Solo quiero decir que el amor, cuando es real, no necesita permiso, ni explicación, ni defensa. El amor simplemente es. Y eso lo aprendí a golpes, con errores, con silencios, con culpa, con la pérdida de personas a las que quise de verdad, como Natalie. Pero también lo aprendí con segundas oportunidades, con perdón, con ternura, con libertad. No importa a quién ames, si tu amor es real, el mundo, tarde o temprano, termina entendiéndolo. Después de hablar públicamente, recibí miles de mensajes. Muchos eran de jóvenes que, inspirados por mi historia, decidieron hablar con sus familias, contar su verdad, dejar de esconderse. Cada vez que leo una carta que dice, gracias por ayudarme a no tener miedo, siento que todo valió la pena. Porque si mi historia ayuda a alguien a vivir en paz, entonces ese era el propósito desde el principio. Claro, no todo fue fácil. También hubo críticas, prejuicios, y voces que intentaron reducir mi vida a un titular. Pero aprendí que la libertad no se defiende gritando, se defiende viviendo. Y eso hago cada día, vivir con calma, amar con naturalidad, crear sin etiquetas. Ser libre no es hacer lo que quieras. Ser libre es poder ser quien eres, sin miedo a que te rompan por eso. Cuando me preguntan qué significa el amor para mí, siempre respondo lo mismo, el amor es la única verdad que no cambia. Puede tener distintas formas, distintos tiempos, distintos rostros, pero sigue siendo amor. Él me enseñó que el amor no se grita, se cuida. Que no se impone, se construye. Que no se presume, se comparte. Y en esa simpleza encontré una paz que antes me parecía imposible. Una paz que no encontré en la fama, ni en los aplausos, ni siquiera en los amores del pasado. Hoy hablo de mis hijos con orgullo. Quiero que crezcan sabiendo que su padre no tuvo miedo de ser quien es. Que el amor, cuando es honesto, nunca es un error. Yo no busqué ser ejemplo de nada, pero si mi historia puede servir de faro para alguien, entonces que así sea. Mira, yo sabía que cuando hablara se iba a generar ruido, que muchos iban a sacar conclusiones, inventar historias o buscar culpables. Pero ya no podía seguir callando. Durante mucho tiempo me guardé cosas, por miedo, por respeto, por no herir. Y sí, le fui infiel a Natalie. No con orgullo lo digo, pero tampoco con vergüenza. Fue una etapa confusa, llena de contradicciones, en la que me estaba descubriendo a mí mismo, tratando de entender quién era realmente. Con Dolores hubo algo real, algo que no planeé, que simplemente ocurrió. Y aunque fue un error en el contexto, no fue una mentira para mi corazón. No fue un juego, no fue vanidad, fue humanidad. A veces el amor llega de maneras que no encajan en el guión que los demás esperan de ti. He leído titulares que dicen, Gael traicionó a Natalie Portman, como si eso definiera toda mi historia. Pero nadie sabe lo que pasa dentro de una relación, lo que uno siente cuando vive dividido entre lo que debe hacer y lo que realmente quiere ser. No lo cuento para justificarme, sino para cerrar un ciclo. Yo también me equivoqué, también rompí, también herí. Pero de esos errores nació algo, la necesidad de dejar de fingir, de no seguir actuando fuera de la pantalla. Hoy entiendo que la fidelidad no solo tiene que ver con el cuerpo, sino con la verdad. Y durante mucho tiempo yo no fui fiel a mí mismo. Si algo aprendí de todo eso es que esconderte de tu verdad termina lastimando más que cualquier infidelidad. Y sí, fue duro, fue polémico, fue caótico. Pero también fue el comienzo de mi libertad.